Bueno, retomamos este apasionante programa de Altamira Responde. Con la primera pregunta dice, ¿qué conclusión tiene sobre los 10 años de kirchnerismo? Se pueden decir muchas cosas, pero básicamente quiero decir lo siguiente. Duhalde y luego Kirchner llegan al gobierno para sacar a la Argentina de una gigantesca bancarrota, probablemente la más importante de la historia del país. Es decir, que actúan lo que en el derecho comercial se llama síndico. ¿Cómo van a repartir el desarrollo de la empresa para pagar acreedores, despedir o no trabajadores, etcétera? Entonces, el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista, que se proclama de la década ganada, en realidad fue un síndico. ¿Cómo resolver la quiebra del 2001? Y luego de 10 años estamos ante otra quiebra. Y toda la burguesía argentina está buscando al próximo síndico. Unos dicen que va a ser Massa, otros dicen que va a ser de la Sota, y otros piden una interna del peronismo. Pero lo significativo es que el gobierno debuta como síndico de una quiebra y termina pasándole la pelota a otro que es un síndico de la quiebra. Argentina estaba en quiebra en el 2001. ¿Y en qué consistió? ¿Qué hizo el gobierno para terminar en otra quiebra? En primer lugar, hizo una renegociación de la deuda externa, que ahora está claro, con los cupones del PBI y otros factores, virtualmente significó una reducción nula de la deuda. Y una reducción nula de la deuda, o muy pequeña de la deuda, en condiciones muy gravosas, porque en los últimos meses del gobierno de la Rúa, la deuda se infló artificialmente con una sucesión de préstamos, blindaje, megacanjes, que de la Rúa contrató para evitar la quiebra. Es decir, que en el último año, en los últimos 6 meses del gobierno de la Rúa, hubo una inflada fenomenal de deuda, a tasas de interés fenomenalmente usurarias. De modo que, en realidad, habría que haber renegociado la deuda con anterioridad, al nivel anterior a esto que ocurrió al final de la Rúa. No, se negoció desde el punto de vista más alto, a tasas de interés que ya eran extraordinariamente más altas. De modo que la reducción final, más al agregado de este cupón del PBI, que significan en el curso de toda su vida útil unos 40.000 millones de dólares, estamos ante una deuda muy grande. Por eso la presidenta dijo el otro día, hemos pagado 175.000 millones de deuda. Una barbaridad, con 175.000 millones de dólares, nos vamos a la Argentina, vamos a reconstruir Irak, Estados Unidos, lo que queremos. Es una cosa de locos. Y esto ha provocado, naturalmente, fue uno de los factores de la crisis fiscal que vivimos ahora. Ahora hay un déficit fiscal de 60.000 millones de pesos, muy elevado. Este es uno de los factores. El otro factor para salir de la quiebra es el subsidio a la industria, al transporte, al gas, a las privatizadas. Eso está claro, han subsidiado a todas estas empresas y ustedes saben muy bien que no se metió un mango en los ferrocarriles, no se metió un mango en el gas, no se metió un mango en el petróleo, absolutamente nada. Y se permitió que las empresas giraran plata al exterior, las petroleras, ¿de qué manera? No aplicando las utilidades que obtenían a nuevas inversiones. Miren ustedes con qué método parasitario se buscó rescatar al país de la crisis, de la quiebra anterior. El otro punto muy importante tiene que ver con los trabajadores. Había una desocupación fenomenal, toda provocada por la quiebra. Bueno, hay que darle empleo a todo el mundo. Y por otro lado, bajo cuerda, aprovechar para que sea negro, para que sea precario, para que sea tercerizado. Así hacemos un ciclo virtuoso de grandes ganancias, con la desjerarquización o descalificación del régimen laboral. Y entonces en este momento tenemos efectivamente una masa de trabajadores en negro precaria extraordinariamente alta. Es muy importante. El otro aspecto es que al subsidiar mucho de los consumos de los trabajadores, se le permitió a las patronales en las paritarias pagar un salario inferior al que hubieran tenido que pagar si esos consumos de los trabajadores hubieran tenido el precio corriente que tienen en cualquier otro país. El que se embolsó la plata no fue el obrero. No es el obrero que se benefició con una tarifa de luz más barata. Se benefició el patrón para el cual el obrero trabajaba, que en las paritarias le pagaba de acuerdo al costo de vida. Y el costo de vida tenía una alícuota muy pequeñita por los servicios. Entonces le pagaba un salario menor al que hubiera tenido que pagar. Bueno, todos estos subsidios terminaron pulverizando
la capacidad fiscal del Estado, y pulverizando la Reserva del Banco Central, y pulverizando la ANSES. Como consecuencia de que las utilidades, por ejemplo, de los grupos energéticos, petroleros, se mandaban al exterior y no se reinvertían, Argentina ahora tiene una cuenta petrolera fenomenal, del orden de los 15.000 millones de dólares. Importamos petróleo y gas a precios internacionales, no a los precios determinados por los costos argentinos, a precios internacionales. Y probablemente más caros porque hay que pagar un flete enorme desde los países que producen ese tipo de petróleo. Argentina se encuentra de nuevo al borde de una bancarrota. Hemos salido de una bancarrota y hemos pasado a otra bancarrota. ¿Pero por qué? Porque los métodos de los síndicos fue precisamente tratar de rescatar toda la organización social anterior a la crisis de 2001. Y el rescate de la organización social anterior a la crisis de 2001 nos lleva a otra crisis más, como nos llevó a la crisis de Alfonsín cuando terminó Alfonsín y de Menem de la Rúa cuando terminó Menem de la Rúa. No hay misterio. El kirchnerismo no vino a cambiar la organización social del país, sino a rescatar la vieja organización social de cuatro monopolios, cuatro monopolios que dominan por industria, la mayor parte monopolios extranjeros, la renta agraria en manos de los grupos agrarios, de la cerealera, la renta petrolera en manos de la petrolera, la renta inmobiliaria en manos de los pulpos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Todo una nueva crisis. Y así como aquella crisis fue detonada por una devaluación monetaria, ahora vamos a otra crisis también detonada por una devaluación monetaria. Y entonces se vuelven a escuchar conspiraciones, este y lo otro, como se escuchaban conspiraciones en aquel momento, porque el poder político naufraga. Entonces el balance de la década kirchnerista no hay que definirlo como bueno, malo, qué rescato, qué no rescato. Hay que definirlo por un concepto estratégico. Los representantes de la clase capitalista en el poder no han sido capaces de superar una crisis porque no son capaces de cambiar la organización social del país, de nacionalizar el petróleo y dejar que la renta del petróleo quede en Argentina, nacionalizar el comercio exterior y que la renta agraria y la renta del comercio exterior quede en la Argentina, elevar los salarios, terminar con la precarización laboral, abrir los libros de las empresas para ver cuánto ganan y ponerla al examen del público. Porque de lo contrario es lo siguiente, la presidenta dice siempre se la llevaron empaladas, pero pongámosle un número a eso. ¿De dónde salieron, sino de las ganancias de las empresas, los 150.000 millones de dólares que han salido del país no por pagar la deuda externa, eso es otra cuenta, sino simplemente por fuga de capitales? Entonces asistimos a una nueva bancarrota. Disculpen lo extenso de la respuesta, pero quiero agregarles algo más. La diferencia entre la bancarrota anterior y esta es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en las PASO el Frente de Izquierda sacó casi 1 millón de votos. Si, por ejemplo, nosotros llegáramos a sacar el 27 de octubre otros 2 millones de votos, los que quieren descargar la crisis que se viene sobre las espaldas de los trabajadores, como lo hicieron en el 2001, lo van a tener que pensar 2 veces, porque el electorado está advirtiendo con el voto al Frente de Izquierda que ya está preparado políticamente para enfrentar con mayor cohesión y con mayor claridad cualquier intento de ajuste de este o el próximo gobierno.